aquí Radio Agencia de Noticias Caliyuga, transmitiendo en su programa número 272, correspondiente al día 6 de noviembre de 2018. Bueno, nuevamente estamos aquí, Marcos Guío, con el amigo Juan Manuel Garazalde. Como verán ustedes, continuamos con la modalidad en video, debido a que, bueno, a los requerimientos del público, que se ha sentido muy grato poder ver el programa en YouTube directamente. Y bueno, entonces en lo posible trataremos de hacerlo siempre con esta modalidad, y cuando no podamos por alguna circunstancia excepcional, bueno, volveremos al formato radial, pues total, en última instancia acá no es tanto ver la imagen, sino escuchar el mensaje, que son lo principal. Bueno, desde el punto de vista de los temas que nosotros tratamos, yo quiero enfatizar esto especialmente para los amigos que no nos han seguido en los 270 programas anteriores radiales, sino que por primera vez nos vieron en el programa anterior, en donde inauguramos la modalidad YouTube, o los que nos vean hoy por primera vez, que esta es una emisora distinta de todas las demás, desde el punto de vista de la perspectiva doctrinaria en la cual nosotros nos ubicamos. Somos una fuerza alternativa, pertenecemos al Centro de Gobierno de América, en la República Argentina y en América en general, y sostenemos un punto de vista discrepante con la tonalidad histórica de estos tiempos, que son tiempos modernos, en donde la modernidad ha alcanzado su plenitud y su auge, en donde ya no existen hoy en día estados tradicionales, y en donde por lo tanto nosotros consideramos que debe bregarse por la existencia de otro tipo de sociedad y otro tipo de orden, en donde no sean la vida puramente física, material, la economía, el destino obligado del hombre. Nosotros enfatizamos la vez pasada que hay dos tipos de humanidades diferentes y contrastantes, que son la moderna y la tradicional. La moderna es justamente la que impera actualmente, lo cual no significa que no haya existido en otras épocas, incluso en la antigüedad, hombres modernos. Lo que distingue esta sociedad actual, este periodo histórico actual de los anteriores, es que esta es la primera vez, al menos en los últimos 200 años, en donde se ha ido imponiendo paulatinamente un tipo de orden moderno, en donde la economía, la vida, la mera vida, es el destino obligado de las personas. Y nosotros sostenemos, en cambio, lo contrario. Para nosotros la existencia no es un fin en sí mismo, es un tránsito hacia el más allá. Nos enrolamos en la perspectiva que sostenía San Agustín en su obra La ciudad de Dios, por la cual afirmaba que existían dos tipos de ciudadanos contrastantes entre sí, desde los orígenes remotos. Él lo remitía directamente a la Biblia, al pasado bíblico. Caín y Abel eran los dos ciudadanos posibles que existían, el nómada y el sedentario. El nomadismo desde un punto de vista espiritual, en el sentido de aquella persona que está como de paso en esta vida, que no se siente apegado propiamente a nada, porque todo aquello en lo cual se posa lo considera como una cosa transitoria, efímera. Bueno, a diferencia de algunos que pueden estar de acuerdo con nosotros, como por ejemplo los seguidores de la obra de René Guénon, que son también tradicionalistas en el mismo sentido que somos nosotros, los que adherimos al pensamiento de Julius Evola consideramos que no hay un rumbo fatal en la historia. Si bien estamos atravesando la última etapa del Caliyuga, por eso nuestra emisora se llama así, Agencia de Noticias Caliyuga, el Caliyuga es tomado de las religiones orientales, que es la última etapa, que sería nuestra edad del hierro, la etapa de Kali, en la cual la diosa de la muerte se desencadena de una manera virulenta y lo destruye absolutamente todo. Bueno, si bien nosotros estamos convencidos
como los guenonianos, de que nos encontramos en la etapa final de un ciclo histórico, estamos en la Edad de Hierro en su fase más sombría y de oxidación, pensamos que sea la conclusión de un ciclo como el inicio de uno nuevo, depende de la libertad del hombre. No somos fatalistas como los guenonianos, eso es lo que queremos resaltar siempre. No hay, como decía Julius Evola, el río de la historia no sigue el trecho que él mismo se ha marcado. Nadie nos ha escrito la historia con anticipación. El hombre es libre. Creemos en la libertad del hombre y creemos en la posibilidad tanto de que la sociedad tradicional logre instaurarse como que no logre instaurarse. O sea, pensamos que depende mucho de la acción humana. Hay, como bien decíamos, existen dos formas de ver la historia de la humanidad, que es a través de lo que es la tradición confrontado con la modernidad. Y en un pasado había más hombres de la tradición que tenían esos principios y por lo tanto lograban realizarse en la historia humana, por así decirlo. En cambio, la modernidad era algo latente que existía. Es esa parte oscura que puede tener el ser humano desde el punto de vista religioso. Una parte buena, una parte negativa. Bueno, esa parte negativa estaba de alguna manera latente. Y hoy, como bien dicen, este periodo del Kali Yuga ha explotado. Quizás uno de los acontecimientos más impresionantes del siglo XX fue la Revolución Soviética, que muestra esa explosión de odio hacia todo lo sagrado, hacia todo lo divino. De paso, recordemos que mañana se cumple un aniversario de la Revolución Rusa. Otro más. Casualidad, ¿no? Casualidad. 101 años. 101 años. Porque ellos tienen otro calendario, el calendario gregoriano, ¿no? Juliano. Juliano, perdón. Nosotros Sí, sí, tenemos el gregoriano y el juliano. Si bien la revolución se la conoce como de octubre, en realidad sucedió el 7 de noviembre de nuestro calendario. Exacto. ¿No? Sí. Bueno, y de alguna manera significa que en estos tiempos de penumbra que vivimos, ese fatalismo no debería ser considerado, porque en tanto en un pasado existieron hombres modernos, en este presente existen hombres tradicionales. Por lo tanto, por más que el número sea pequeño, ese grupo de hombres tradicionales puede romper ese ciclo de decadencia. Exacto. Entonces, tenemos que tener siempre presentes los principios que nos dividen. En tanto la civilización moderna apunta a un igualitarismo masificador, el nuestro se organiza por jerarquías espirituales. Cada uno ocupa el lugar que de alguna manera espiritualmente está realizado a ser dentro de una pirámide que nos eleva a lo sagrado. Exacto. Uno puede ser un sencillo y humilde carpintero, exacto, pero nadie va a superar ese arte que ese hombre hace con un carpintero. Exactamente. El problema sobreviene cuando aquel que justamente ocupa un lugar en esa pirámide sagrada que no debería ocupar. Ahí se produce una inversión de los valores. Exacto. Tal quienes hoy son los que dirigen los destinos de las naciones, los que mejor saben mentir, los que mejor utilizan los medios de comunicaciones, los que no tienen ningún tipo de escrúpulos de utilizar los medios existentes económicos para lograr y conseguir objetivos completamente contrarios a la realización espiritual de una nación y de un pueblo. Bueno, esa es la inversión de los valores que existe. Exacto. Claro, lo que distinguía la sociedad tradicional de la moderna era justamente, como tú has dicho, esa pirámide jerárquica. Porque el hombre, en la sociedad tradicional, se encontraba a sí mismo. O sea, era un encontrarse, porque uno encontraba el lugar que había elegido incluso antes de nacer. Por eso es tan importante la doctrina de la preexistencia, que lamentablemente nuestra religión cristiana, tenemos que reconocer ciertas limitaciones que se han tenido, porque no se ha reconocido el lenguaje esotérico que existe en el mismo cristianismo, por el cual la persona cuando nacía encontraba su lugar propio. Entonces el hecho de haber nacido a lo mejor carpintero, bueno, allí tenía su lugar donde realizarse, porque en cualquier lugar en el cual uno se encontraba, al realizar su propia naturaleza, realizaba también su espiritualidad. En cambio, lo más frustrante de todo es que aquel que ha nacido para ser carpintero quiera ser elevado a jefe de Estado. Eso es lo peor que puede suceder,
porque no solamente no está capacitado, sino que no es el lugar propio que la persona tiene. Y además de todo, ¿no? Es lo importante de una sociedad tradicional, que la persona reconocía este hecho. Exacto. En cambio, hoy en día no se reconocen las autoridades, lamentablemente es así. O sea, todos se sienten calificados para gobernar en estos momentos. Hasta en algo tan polémico como era la esclavitud en la antigüedad, que hoy en día es visto como algo negativo, también hay que estar en el pensamiento de aquel esclavo. ¿Qué es un esclavo? Esclavo era parte de una sociedad que fue derrotada por un imperio de carácter superior, militarmente, culturalmente, etc. Y ese hombre que pasó a ser esclavo, ¿por qué lo fue? Porque no supo defender su patria, no supo defender sus leyes, no supo defender su Dios, no supo defender su familia, no supo defender todo lo que era. Y por lo tanto, como no dio la vida por todo eso que él era, pasa a la condición de esclavo. Exacto. Y lo acepta como algo normal y necesario porque no dio su vida. Porque hay un pueblo superior que ha sabido defender y resaltar esos valores, ¿no? Esa era la realidad. Bueno, lamentablemente nada de todo esto sucede. Como bien decía el maestro Évola, en una sociedad tradicional toda acción era un rito y toda realidad era un símbolo. Entonces, en un orden tradicional el hombre encontraba sostenes, puntos de apoyo existenciales como para elevarse. En cambio, en una sociedad moderna, donde ha desaparecido el carácter ritual de la acción, ya el rito es una cosa que no existe, hasta se burlan de los ritos, porque ¿para qué? ¿De qué nos sirve una acción ritual? El rito es una acción reiterativa. La realidad no tiene ningún valor simbólico, porque toda cosa es lo que se nos muestra exclusivamente, y todo está al servicio nada más que del consumo y del confort. Entonces, indudablemente esa es la característica de la Edad del Hierro, en donde no hay más ni ritos ni símbolos. Y el hombre está como perdido, extraviado. Y bueno, los únicos que sobreviven a este caos son aquellos que tienen la iluminación suficiente como para no extraviarse, no perderse. Y Évola decía, también, lo tenemos que recordar siempre porque es el pensador que ha mejor desarrollado la perspectiva tradicional en una época en ruinas, aunque hay cosas que él no ha visto, que, como puede ser la posmodernidad, lo cual lo asombraría y lo llevaría a un estado de estupefacción, porque yo creo que lo que se está viendo hoy en día, bueno, ni siquiera se lo imaginó en sus peores momentos, en sus peores pesadillas, ¿no? Lo que vivimos, por ejemplo, en la Argentina, de lo cual vamos a hablar luego, de esta ideología de género, la promoción del feminismo. Ahora en estos días, o no sé si ya fue, o va a ser en estos días, la marcha gay, ¿no? La marcha de los homosexuales. Sí, ¿no? Estamos en la semana de orgullo gay. Estamos en la semana, exactamente, del orgullo homosexual. Hoy en el foro que teníamos... Acá no existe la semana de mayo, de la Revolución de Mayo. No, sí. No, existe la semana del orgullo. Esa sí se festeja. Pero eso es mundial, incluso a mí me causaba gracia, eso lo comenté acá en un programa del año pasado de haber sido, que, bueno, aún en los Estados Unidos de Trump está la marcha de los homosexuales y la embajada norteamericana, como yo lo fotografié, incluso lo publiqué, tenía junto con la bandera norteamericana la bandera del arco iris de los homosexuales. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo, exacto. Bueno, entonces decíamos, para no perdernos en esta disquisición que estamos haciendo, que evidentemente si bien vivimos en una época de total sequía, de total destrucción, de total nihilismo, sin embargo, aquellas personas que son capaces de superar este estado de decadencia y de pudrición, pueden llegar a tener experiencias espirituales muy superiores que aquellos para los cuales era una cosa habitual vivir en un ámbito de espiritualidad. Porque incluso yo hasta diría lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, a veces tenemos un foro, que yo lo menciono siempre, en donde debatimos con gente que está en las antípodas. Pero claro, hay cosas en estas épocas que nosotros, digamos así,
empezamos a valorarlas, y que en otra época a lo mejor no se valoraba, porque era una cosa demasiado obvia y demasiado habitual. Así que yo creo que tiene también sus valores, y ser capaces de sobrevivir en estos tiempos, bueno, es un mérito. O sea, es algo que realmente nos tiene que llenar de satisfacción, que no nos hemos hundido, no nos hemos ahogado en el marasmo. En los tiempos de oscuridad, una sola luz se brille y ilumina más que todo. Exactamente, exactamente. Bueno, pero todo esto, nosotros tenemos que decir también de que evidentemente el mundo moderno no se va a quedar solo. O sea, no va a venir una tormenta del cielo que va a arrasar con el mundo moderno. Exacto. Evidentemente hay una guerra. Nosotros les proponemos a los modernos lo siguiente, ¿no? Porque en eso queremos ser realistas, para que no nos acusen ni de belicistas, ni de terroristas, nada parecido. ¿Por qué no hacemos lo siguiente, lo que dice el señor Faye en su libro Arqueofuturismo? ¿Por qué no dividimos el hemisferio en dos partes? Una parte donde viven los modernos y otra parte donde viven los tradicionales. El señor Faye en su libro Arqueofuturismo imaginaba un mundo muy avanzado tecnológica y científicamente, en donde las personas podían llegar a vivir, que son 400 años, podían llegar a tener doncellas permanentes al lado de ellos. Claro, el caso de él era obvio porque él había sido un actor pornográfico, entonces evidentemente tenía un gran deseo de seguir viviendo su sexualidad. Bueno, y en cambio nosotros, los que estamos, digamos así, en el hemisferio sur, los negritos, digamos así, los desclasados, no queremos disfrutar de esa ciencia, porque pensamos que la vida es efímera. Pensamos que a lo mejor en una sociedad en la cual hay pestes, hay enfermedades, pero se puede organizar aún así la vida espiritual. A lo mejor no hay tanta cultura, no hay universidades, pero hay analfabetos cultos, cosa importante. Había un autor argentino, Rousset, escribió una obra sobre los analfabetos cultos, que se refería a ciertas aborígenes de Santiago del Estero que no sabían leer ni escribir, pero que recitaban unos poemas extraordinarios, que se los sabían de memoria, ¿no? En cambio acá, en esta época del WhatsApp, del smartphone, ¿no? Y yo creo que estos, digamos así, vegetales que andan rumbeando por allí, ni siquiera pueden recitar un poema de 3 renglones. Es indudable eso. Bueno, pero ¿qué pasa? Ahí está el problema. Los modernos no quieren eso, porque la economía, el destino del hombre, quiere ser impuesto por la fuerza, a todas partes. Nosotros, las personas del hemisferio sur, no somos individuos con capacidad de gozar de una cierta libertad como para poder organizar la vida como queremos. No, somos una fuente de recursos para ellos. O sea, la economía, el capitalismo existe por la acumulación permanente de capital. Entonces nos quieren imponer de prepo, o sea, por la fuerza, su modo y su manera de ser. Entonces, a mí me parece normal que los que no quieren ser obligados a vivir como ellos desean, tienen todo el derecho de reaccionar y de hacer la guerra. Por eso nosotros reivindicamos la guerra de civilizaciones que efectúa en estos momentos la única religión que ha tenido el coraje de hacer frente a esta vorágine modernizadora en el mundo entero ha sido el Islam. No todo el Islam es fundamentalista, porque la dinastía saudita también participa de los petrodólares y de la economía como destino. No, el Islam fundamentalista, creado por primera vez el fundador de la hermandad musulmana, Sayyid Qutb, y que ha sido el padre espiritual tanto del Ayatollah Khomeini como de Osama Bin Laden, que son las dos vertientes chiita y sunita, lamentablemente hoy confrontadas debido a la astucia del sistema. Bueno, ellos están confrontando, y nosotros, ¿no? Que no hacemos eso, o sea, no hemos llegado a esa instancia defensiva, porque esa guerra es defensiva. Es falso decir que ellos quieren islamizar el mundo. En todo caso, lo que quieren es islamizar sus propios territorios, quieren su propio califato.
quieren volver a poner el sistema que tuvieron antes de que el colonialismo anglo-francés los invadiera y los balcanizara, como hicieron acá también en América. América podía haber sido un imperio. Lamentablemente fue destruido por el colonialismo inglés. Y en el Medio Oriente hicieron exactamente igual. Entonces nosotros relatamos esos hechos. Y claro, desde ya salimos de esta dialéctica absurda de que unos son terroristas y otros son liberadores, mentira, porque nos hemos enterado, no es que nos hayamos enterado ahora, lo sabemos de hace tiempo, pero en el día de ayer, Estados Unidos ha bombardeado con bombas de fósforo blanco la ciudad de Jaín, que es el enclave en donde el Estado Islámico resiste, en Irak. Es el enclave donde resiste. Y hemos notado que hay una competencia entre Norteamérica y Rusia respecto de quién utiliza las armas prohibidas mejores y más eficaces, ¿no? Si las bombas de racimo que lanzan los rusos, las lanzaron en Deir ez-Zor, las lanzaron en distintas localidades, Homs, Alepo, para destruir a las fuerzas fundamentalistas. Y bueno, y hoy presenciamos justamente esta guerra, ¿no? Esta guerra en donde, del mismo modo que en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, están de la misma trinchera Estados Unidos y Rusia, en contra de un enemigo común al cual han llamado, no equivocadamente, el fascismo islámico. Pero yo les diría que esto es más que fascismo, porque esto es una concepción abiertamente religiosa y espiritual. Y eso es lo que explica también, como hemos dicho en otras oportunidades, que mientras que los fascismos europeos, por no tener este contenido metafísico y religioso que tiene en cambio el Islam, actualmente sucumbieron a los 6 años de guerra. Acá llevamos, señores, 17 años de guerra. Y esta guerra no está de ninguna manera terminada, ni tampoco a punto de concluir, sino todo lo contrario. Cada vez son mayores los éxitos del fundamentalismo islámico, que tenemos que reconocer también que no es tampoco una fuerza que esté totalmente concentrada, sino que así como están luchando en estos momentos en contra de las fuerzas modernas, también hay como una guerra interna para establecer el verdadero liderazgo. Porque, por ejemplo, hoy en día hay como dos fuerzas que representan el fundamentalismo sunita, que es el que está llevando adelante esta gran ofensiva. Por un lado tenemos la fuerza originaria de Al-Qaeda, unida con los talibanes. Al-Qaeda reconoce en estos momentos la soberanía del talibán, porque el talibán ha sido aquella fuerza que se ha manifestado de manera más consecuente, si bien se ha desarrollado exclusivamente en Afganistán, pero ha dicho al-Zawahiri que debido a su persistencia en el combate debe reconocerse el liderazgo. Bueno, el Estado Islámico en cambio ha surgido después, a partir de la guerra que se estableció en Irak, pero se ha expandido luego a distintos lugares, ¿no? Así que están combatiendo incluso entre ellos. Bueno, tenemos que lamentarlo, porque nosotros también somos una posición crítica con respecto a lo que está sucediendo, ¿no? Porque pensamos que lo ideal sería que estuvieran todos unidos. No solo los sunitas tendrían que estar unidos, sino que también los chiitas tendrían que estar unidos entre sí. Sí, es una situación que lamentablemente se da y bueno, que es... Uno quizás no está ahí para comprender las diferentes posturas. Sabemos que algunos de los elementos que los cuales diferencian tanto al grupo Al-Qaeda como del ISIS es el tema de la elección de un califa, y que eso, bueno, no estaba bien visto también en su momento por Al-Qaeda, ni por los talibanes. Y el otro tema principal también son las estrategias de combate. En tanto, Al-Qaeda es como un pulpo que diríamos, se difunde por distintos lugares, pero no tiene como objetivo establecer una cabeza o un Estado. Exacto. En cambio, el ISIS sí. O sea, el ISIS va por la construcción de un territorio soberano
donde reine un califa. Bueno, eso es cierto, pero por otro lado también Al-Qaeda está respaldando la acción de los talibanes que están constituyendo un Estado. Eso es real. Sí, lo que decía Al-Qaeda era que establecer ya un califato es presentarle un blanco al enemigo, ¿no? Y que lo mejor era la lucha clandestina. Bueno, son tácticas, indudablemente. Pero nosotros lo que queremos resaltar aquí, para los que nos escuchan por primera vez, que nosotros no somos musulmanes. Eso es una cosa fundamental. Es más, tenemos grandes diferencias con el Islam. Porque nosotros como cristianos, yo católico y el cristiano ortodoxo, somos trinitarios. Para nosotros el Dios es trino, o sea, se manifiesta en tres personas. En cambio, el Islam, del mismo modo el judaísmo, es unicista desde el punto de vista de la divinidad, Alá o Jehová. En cambio, para nosotros el Dios es persona. El cristianismo tiene más que ver con la concepción aria de la cual nosotros participamos, en donde lo humano y lo divino no están confrontados entre sí, porque Dios es también el Hijo, se ha encarnado, ha asumido una postura humana. Pero si bien estas diferencias en épocas normales pueden haber suscitado contrastes y guerras entre sí, hoy la cosa está totalmente diferenciada. Porque el enemigo no es el Islam, ni tampoco la religión judía es el enemigo. Yo quiero enfatizar en esto, porque nosotros no somos antijudíos, queremos decirlo claramente, ni tampoco sostenemos que el judío se tenga que convertir al cristianismo. Sostenemos que el judío tiene que convertirse a su religión, y que somos más amigos de un judío que está en contra de Israel, un judío religioso, que de un nacionalista eboliano que está apoyando a Israel, como está sucediendo actualmente con varios identitarios europeos que han ido a Israel a rendirle pleitesía al señor Netanyahu, ¿no? Entonces, el enemigo actualmente es la modernidad, del mundo moderno. Y las grandes religiones que en otra época podían haber contrastado entre sí, antes podía haberse dado el combate de que hay que convertir a los judíos, los reyes católicos que les exigieran a los judíos que se convirtieran, o el Islam que pretendía que todos se hicieran musulmanes. No, ahora tenemos que ser todos creyentes en contra de esta anomalía que es la modernidad. Bueno, lo increíble es que dentro de esta rebelión fundamentalista no existe del otro lado una reacción similar o diríamos una unidad de creencia y de fe para confrontar. No existe, está devastado. Exactamente, y yo quiero acá... Y ese es el síntoma de la decadencia de Occidente. Exactamente. Al no existir nada para oponerle algo. No hay nada, porque hasta ahora no hemos visto de parte del catolicismo, que es la fuerza cristiana principal, una postura fundamentalista que busque la unión trascendente de las grandes religiones. Buscan la unión con las Naciones Unidas, con la modernidad. Miren, el otro día se comentaba de un atentado que hizo el Estado Islámico en Egipto en contra de una, no sé si llamarlo manifestación o unos cristianos que iban a rezar o en una expresión religiosa, ¿no? Entonces, desde ya saltó enseguida en muchos, que podían estar de acuerdo con nuestro punto de vista en algunas cosas, el sentimiento cristiano y antimusulmán, como diciendo, bueno, ellos siguen la actitud sectaria de querer atacar al cristianismo. Bueno, dejando de lado de que pueda ser cierto que en algunos pueda existir el rechazo hacia el cristianismo, tenemos que también reconocer que el cristianismo no ha hecho absolutamente nada para evitar ese tipo de rechazo, porque la comunidad copta de Egipto ha avalado el golpe de Estado realizado por el general Al-Sisi, apoyado por el Occidente, apoyado por Israel, por Rusia, por todas las fuerzas de la modernidad, que a su vez ha producido una serie de matanzas de musulmanes, que son miles y miles, y bueno, entonces ellos se han ubicado en esa postura, se han convertido en blanco, elegido para realizar ataques en su contra. Y pasa exactamente igual con los atentados que se realizan en Europa. Acá se indignan muchos, lo comentamos en el programa anterior, los europeos se indignan cuando nosotros avalamos los atentados. Bueno, desde un punto de vista teórico no avalamos ningún atentado, pero tenemos que entender también que esos atentados existen como acciones de represalia, porque ellos han sido atacados primero. No es que
que Al Qaeda o el Estado Islámico empezaron a atacar a los europeos, sino que primero los europeos, los norteamericanos y los rusos atacaron el mundo islámico y como reacción consecuente el mundo islámico ataca el territorio europeo. Entonces dejen ustedes de atacar al mundo islámico, hagan como le sugería el señor Fase, dejen que el mundo islámico viva en su atraso, déjenlos vivir atrasados con los camellos, con toda esa incultura que ustedes les achacan, y ustedes vivan con su ciencia excelente, su tecnología, sus smartphones, exacto, hagan así, van a ver que no van a recibir ningún atentado. Una de las características que tiene justamente la modernidad y las naciones modernas es una amnesia de carácter realmente terrible, porque todos los daños que han provocado, o sea, la modernidad, principalmente en la era de los imperialismos, estamos hablando del siglo XVII al XIX, o sea, en 300 años provocaron un daño muy grande a toda la humanidad, en distintos continentes. Y hoy, después de que destruyeron sus sistemas políticos, que dibujaron fronteras, partiendo pueblos por la mitad, de alentar guerras, de explotar recursos naturales, hoy están viendo que todo eso, ese desastre que crearon, ese caos que crearon, viene contra Europa, viene contra Estados Unidos. O sea, son reacciones y ellos empiezan a poner límites a eso, empiezan a hacerse ahora más nacionalistas, empiezan a abrazar a Israel, como decirle, tenía razón Israel en lo que estaba haciendo. O sea, viven una amnesia, como que no hubiesen hecho nada, que son niños buenos. Exacto. Y la verdad, está en el desastre humanitario que han creado en el mundo, que no entendemos cómo que no existe un gigantesco Nuremberg que juzgue a todos estos genocidas y asesinos que hasta el día de hoy barren ciudades enteras con bombas, y no sale en ningún medio de comunicación, salvo en esta agencia. Exacto, salvo nosotros que lo decimos. Tenemos que reconocer que cada tanto algún medio dice algo, porque por ejemplo el otro día el New York Times, que es un medio norteamericano, mostró cómo quedó la ciudad de Mosul luego de su, entre comillas, liberación. Liberar una ciudad dejándola en ruinas, eso no es liberar, eso es destruir. Eso es destruir, o sea, ni siquiera las ciudades alemanas, Dresden no quedó como Mosul. Así que, bueno, miren, son muchísimas las cosas, pero nosotros tenemos el tiempo medido en este programa. Y queremos también tratar cuestiones latinoamericanas y nacionales, ¿no? Desde ya que invitamos a todos los amigos, que tenemos muchísimos amigos de Latinoamérica, que si quieren hacernos aportes, enviarnos algunos aportes, preguntas, desde ya. Yo quiero acá mencionar un correo privado que ustedes pueden usarlo, porque nosotros no habilitamos una sección de comentarios porque bien sabemos que son utilizadas por el enemigo para injuriar y derrotar. Entonces tenemos un correo en donde ustedes pueden enviarnos preguntas, después lo vamos a poner abajo por escrito, pero lo digo, retobau@hotmail.com. Es muy sencillo, retobau con B larga. Así que cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, desde ya lo pueden exponer. Bueno, y yo quiero evidentemente hablar de la situación argentina, es un poco hablar de una cuestión paradigmática que existe no solo en América, sino en el mundo. Como decíamos, en la Argentina, como manifestaba Tocqueville, yo siempre recuerdo esto, Tocqueville decía que es el lugar donde las cosas pasan antes. Acá en la Argentina hay cosas que pasan y que por ejemplo, la palabra corralito se inventó en la Argentina, desaparecido se inventó en la Argentina, hay términos que ya han sido incorporados. Y yo creo, si no me equivoco, que toda esta ideología de género, este lenguaje inclusivo, todas estas modas absurdas y ridículas que se están viendo actualmente, son propias de un país al borde del colapso. Acá hay de mentes enfermas, exacto, y como dijimos también la vez pasada, en gran medida yo creo que acá hay una inteligencia que las está promoviendo a propósito, esas cosas, porque si se quiere destruir un país, la mejor manera es emponzoñar yo siempre recuerdo los protocolos de los antiguos sabios de Sion, que decía, si quieres destruir un país, llénalo de concepciones falsas y mentirosas,
y de esa manera vas a ver cómo se destruye una nación, ¿no? Esto con independencia de que le hayan dicho no los judíos, pero es un plan de operaciones bélicas. Si yo quiero destruir algo, y lo que están haciendo ahora los rusos con las elecciones, los hackers, que están sembrando errores. Hoy hay elecciones en Estados Unidos. Es interesante también ese tema. Después podemos decir 2 o 3 cositas de las elecciones en Estados Unidos. Bueno, pero sin perder el control. Me ha tocado leer el otro día en este medio Página 12, que es el medio que ha sido tomado como digamos así, plataforma de estos grupos feministas, nazifeministas, porque son nazifeministas, ¿saben por qué? Yo creo que si hay un nazismo que creo que es universal actualmente y que no tiene nada que ver con la concepción originaria de Hitler, es esta idea conspirativa de la historia. Porque así como hay un nazismo que dice que los atentados de las Torres Gemelas fueron hechos por Estados Unidos para controlar el planeta, o sea, esas visiones conspirativas de los hechos, las nazis feministas dicen que todo esto que pasa, o sea, toda esta decadencia, esta opresión que vive la mujer, es producto del patriarcado. O sea, la mujer ha sido oprimida. Por ejemplo, el otro día yo veía un video que agarraron a un tipo que se estaba masturbando en un colectivo, ¿no? Y lo filmó una chica de estas tendencias nazifeministas, y a los gritos dice: ahora cuando se termine el patriarcado se va a terminar esto. No seamos estúpidos, el onanismo va a existir siempre, haya o no patriarcado. Lo que en todo caso podemos decir es que actualmente no hay un patriarcado, actualmente hay un matriarcado. Eso es lo que no entienden todas estas personas. ¿Por qué es un matriarcado? Bueno, el matriarcado se expresa hoy en día, porque aunque haya hombres que gobiernan, son hombres con polleras. Son hombres que han hecho del sexo y de la mujer un objeto de consumo que el hombre vive hoy en día obsesionado, pensando permanentemente en el sexo, en la fornicación. Basta ver los programas televisivos que hablan de eso permanentemente. Uno ve presentadores de la televisión que parecen presos que han salido hace poco de la cárcel, ¿no? que hace años que no han estado con una mujer. Acceden a las mujeres como si fueran individuos así muertos de hambre, desesperados, ¿no? Bueno, entonces esto se ha universalizado. Esto es lo que decía el maestro Ébola, y lo decía antes Basofen, el escritor suizo, el afroditismo. Es la mujer que domina al hombre a través de su cuerpo y que ha convertido al sexo en una cuestión de obsesión, que lo tiene ahí permanentemente ahí controlado. Estos babosos que hay a patadas, individuos que ven una mujer y se desviven, no pueden, pierden los controles. Bueno, de esos hay a patadas hoy en día. Además, sí. Los medios imponen un modelo de mujer promiscua. Exacto. Porque los medios, diríamos, del espectáculo muestran a mujeres muy bonitas que han sido modelos o actrices de televisión o periodistas o de los deportes. Todas tienen relaciones promiscuas, o sea, cada tiempo sale una persona con un jugador de fútbol, póngale por ejemplo, sale 6 meses, se pelea, salen videos íntimos de la pareja, luego se empieza a salir con otra persona y entonces como que uno puede tomar una modelo y hacer una especie de biografía de todas las relaciones que tuvo. Ahí está. Y eso lo muestran como normal. Como normal, como una cosa... Pero eso también provoca una reacción en el hombre, que cree que todas las mujeres son fáciles. Exacto, entonces por lo tanto están todas disponibles. Están todas disponibles. En realidad la mujer actual no está disponible, o sea, la mujer actual se exhibe, pero no está al alcance de todo el mundo. Ese es el error. Entonces, pero en las personas, digamos así, más débiles y más rudimentarias, estas tendencias onanistas o estas tendencias a la violación se desencadenan. Se quejan de la violencia de género cuando se difunde una promiscuidad de la mujer, y el vestirse de una forma inapropiada. Bueno, y el otro tema que es concatenado con esto del desenfreno sexual es la promoción de la homosexualidad. Porque el homosexual, salvo así algunos casos muy contados, es generalmente promiscuo.
Y eso se debe a una circunstancia que, yo no me acuerdo si en sí, lo dijimos en el programa anterior, ¿no? De que el homosexual es un ser híbrido, que está en conflicto consigo mismo y que precisa permanentemente estar poniendo en evidencia su condición de mujer si es un hombre, o de hombre si es mujer, en el caso de la lesbiana. Nosotros, con todo respeto que podamos tener una persona que opta por esa decisión, ¿no? En su sexualidad, hasta el año 1973, en Estados Unidos, la homosexualidad era considerada un problema de salud, un problema de la mente de la persona. Y a partir de que existió un lobby gay, que lograron convencer a unos académicos, Exacto. fue sacado de Exacto. los libros de problemas y trastornos mentales. Exacto. Más allá que esta palabra suene fuerte, era seriamente tratado la cuestión. Y no falta mucho para que otro tema que está incluido dentro de estas enfermedades, que es la pedofilia, pasa a ser aceptada. Exacto, como sí. una inclinación, bueno, es que, sexual, exacto, normal. pero actualmente, justamente, como el sexo se lo considera que es una actitud que puede ser plural, de manera ilimitada, porque hay un montón de orientaciones sexuales, bueno, no solo eso, sino la zoofilia, el sadomasoquismo, todo, porque uno la puede terminar. Tengo entendido en Canadá y creo que en Francia está aprobada la zoofilia, en Sí. tanto el hombre no penetra al animal. Bueno, Una gran bueno, hay reglas por lo visto de juego. Todo está todo pervertido. Bueno, ¿Saben por qué? Porque dañan al animal, entonces son la sociedad protectora animal. Y si el animal penetra a la mujer, eso no, eso está bien. bueno, eso estaría bien. Bueno, son estupideces. De todos modos, yo quería acá referirme a un artículo que he leído, porque claro, me parece muy bien esta reacción de los padres que no quieren que estas ideologías de género que promueven la homosexualidad, porque consideran... Es gracioso, porque vos recién mencionaste a esto que pasó en Estados Unidos, donde apareció una ciencia homosexual que justifica la homosexualidad. O sea, que termina diciendo que la homosexualidad es un hecho biológico. Pero ahora resulta ser que no, que los que sostienen la ideología de género lo consideran un hecho cultural, no biológico. Ahí está la gran contradicción. Ellos dicen, bueno, sí, uno puede nacer con el sexo masculino, pero luego su decisión existencial llevarlo a otras decisiones no heterosexuales, sino homosexual, zoofílico, sadomasoquista, o sea, toda esta gama inverosímil de elecciones sexuales que pueda haber. Así que hay una contradicción, porque entonces quiere decir que uno elige lo que quiere ser. El sí. problema principal es que utiliza al Estado para obligarnos a creer en las fantasías de esas personas. Ahí está, entonces ese artículo... O sea, es una igualdad, ¿cómo se dice? Es una igualdad mediante la ley. O sea, la ley me obliga a mí a reconocer ese tipo de cosas que no son reales. El tema viene así, que los padres han protestado diciendo en contra de esta nueva ley de educación sexual obligatoria que quieren poner, diciendo que son los padres los que tienen que educar a los hijos, ¿no? Y que entonces el Estado no se puede entrometer en lo que el padre quiere para sus hijos, ¿no? Entonces, si el padre quiere educar a los hijos en una concepción tradicional del sexo, lo tendría que hacer. En cambio, ellos dicen, ahí es donde viene lo interesante del artículo. El artículo dice que no. Lo escribe el director de diversidad sexual, creo que de la provincia de Santa Fe. Dice, no, dice, los padres no son propietarios de los hijos. Miren el argumento que dan, ¿no? Los hijos tienen que elegir por su cuenta lo que quieren ser, ¿no? Bueno, error gravísimo, porque un niño de 12 años no está en condiciones de elegir por sí. Necesita de la orientación de los padres. Porque obviamente, o sea, todos nacemos con un sexo. Pero eso no quiere decir que el sexo que nosotros traemos al nacer ya está desarrollado totalmente. Tiene que haber una educación por la cual, porque justamente como no todos, cuando nacemos no somos 100% hombres ni 100% mujeres,
hay tendencias femeninas y masculinas tanto en el hombre como en la mujer, la educación lo que debe hacer es favorecer en el hombre las tendencias masculinas y reprimir, que es una palabra que no le gusta a esta gentuza, pero que está bien, porque si yo tengo un impulso negativo tengo que reprimirlo. Yo cuántas veces me encuentro con una persona que me dice algo que me molesta y tengo ganas de agredirlo, pero evidentemente ese impulso lo reprimo yo. Entonces, si uno tiene un impulso homosexual, supongamos, o un impulso femenino, bueno, la educación sirve para reprimir ese mal impulso. Por el contrario. Exacto, y favorecer e impulsar el impulso contrario, porque el hecho, como hemos dicho en el programa anterior, el hecho de haber nacido hombre o haber nacido mujer, no son cuestiones ocasionales, no es casualidad. O sea, es nuestra medida propia, que nosotros reconocemos. La naturaleza es un símbolo. O sea, el mundo moderno ha perdido el carácter simbólico de la realidad. Entonces, si yo me encuentro con un cuerpo de hombre, tengo que desarrollar ese cuerpo de hombre, no tengo que transgredirlo. Entonces, el niño, que es una persona que no está formada todavía, como decimos, tiene impulsos buenos e impulsos malos. El chico no es un niño no es un angelito. Un niño tiene un montón de impulsos negativos y malvados, asesinos inclusive, que hay que reprimirlos, que hay que corregirlos, ¿no? Bueno, eso es lo que no entiende esta gente, que yo no sé qué nombre darle. Voy a reprimir mi impulso y voy a evitar decir un despropósito refiriéndome a estas personas, pero están negando la esencia de la educación. Para ellos el maestro no es una persona que rectifica, que corrige, sino que es una especie de chamán que está tocando un tambor para que salgan los impulsos de las personas. Exacto. Yo creo que a eso queda reducida la educación. El educador no interfiere en nada, o sea, al contrario, trata de suscitar esos impulsos en el niño. O sea, se les enseña a ser buenos homosexuales, esa es la realidad. Todas las políticas que se enseñan en lo que es nivel inicial, o sea, jardín de infante, es que se tiene que quitar todo estereotipo en cuanto, por ejemplo, a la utilización de juguetes. O sea, las nenas no necesariamente tendrían que estar jugando con muñecas y los hombres no necesariamente tendrían que estar jugando con autitos. O sea, deberían poder experimentar el cambiar los roles. Y así ustedes han visto, bueno, aquí en Argentina, que han denunciado campañas, por ejemplo, para el Día del Niño, donde en una cadena de supermercado importante de aquí de la ciudad de Buenos Aires, se mostraba que para el Día del Niño se veía el dibujo de una niña con una muñeca y el dibujo de un nene con un robot en la mano. Bueno, un instituto aquí nacional, y nadie denunció el cartel porque estaban justamente estaban estereotipando, claro, los roles de los niños. Bueno, creo que hemos dicho demasiado de esto. Yo quería, los últimos minutos que tenemos en el programa, decir dos cositas de la elección de hoy de los Estados Unidos, ¿no? Dentro de poco posiblemente tengamos los resultados. Es la elección que se da después de los 2 años de Trump, ¿no? de la presidencia de Trump. Y bueno, ¿quién va a ganar? Hay una nota interesante que sale hoy en día en La Nación y que yo quiero reiterarla aquí. Sus conceptos me parecen sensatos. Y si fuera lo mismo que en Argentina, diríamos que Trump va a ganar las elecciones, porque acá gana al que le va bien económicamente, ¿no? Aunque sea un delincuente, aunque sea un corrupto, pero si ha resuelto el problema económico, entonces gana. Es ese famoso eslogan del presidente Clinton que decía: la economía estúpida. Pero al parecer, en Estados Unidos, y esto puede ser una virtud que tenga el pueblo norteamericano, porque nosotros no tenemos que rechazar absolutamente nada. A mí, por ejemplo, en su momento, hace muchos años, me había resultado muy, digamos así, admirable lo que el pueblo norteamericano, lo que el régimen norteamericano hizo en el famoso caso Watergate, que llegó a destituir un presidente, cosa que acá hubiera sido imposible, o sea que quisieron llegar hasta el final, y ahí dice que no, que es muy probable que en Estados Unidos, a pesar de que Trump ha disminuido la desocupación a límites históricos del año 69,
la economía anda muy bien y todo demás, en la gente repercute de manera negativa toda la parte de la corrupción en Trump, el tema de los inmigrantes, la discriminación, en fin, todos estos temas por los cuales se le ha querido hacer el impeachment y no se ha podido por no tener mayoría parlamentaria. Así que es probable que no sea tan así. Es probable que Trump no gane, a pesar de que le va bien económicamente, porque indudablemente en el pueblo norteamericano todavía está presente el tema este de la parte ética, moral, de los candidatos. Así que, bueno, abrimos un impas porque todavía no conocemos el resultado, pero me pareció interesante ese comentario. Bueno, creo que hemos llegado al final del programa y nos despedimos hasta el martes que viene, si Dios quiere.